Fíjense lo que está pasando. Voy a tratar de contarles esto sin ningún tipo de connotación, si se quiere, ideológica, sino objetivamente qué está pasando con el sector público, con el Estado, y por qué el sector público se está financiando de manera muy importante con la maquinita de emitir pesos, con la maquinita de imprimir pesos. Es decir, el Banco Central le pide a la Casa de la Moneda que le imprima pesos, y esos pesos el Banco Central se los transfiere al Tesoro porque es la única forma de financiarse. Y lo voy a enganchar esto con la negociación feroz con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional. Si querés ponerme esa carátula porque es para encuadrar esto. Desde junio del 2018, cuando Argentina se queda sin financiamiento, hay que encontrarle una vuelta de cómo financiar el déficit público, el déficit de las cuentas del Estado. Macri venía financiando eso a través de la emisión de títulos públicos en el mercado, títulos en dólares, financiaba el déficit que es en pesos, no viene a cuento de cómo era el mecanismo, pero lo financiaba con endeudamiento. Cuando se logra el acuerdo con el FMI porque se terminó el financiamiento del sector privado, Macri logra durante un año financiar parte del déficit público emitiendo todavía deuda en pesos que le permitían los mercados, le aceptaban emitir deuda en pesos, es decir, emitía un bono en pesos, le daban los pesos distintos acreedores, podían ser particulares, bancos, aseguradoras, distintos acreedores, y con esos pesos se pagaban las cuentas del Estado. Mientras que con los dólares del FMI, lo hemos contado acá, con el préstamo del FMI, se iban pagando vencimientos de deuda que había en dólares, y también en algún momento se empezó a usar esos dólares para venderlos en el mercado cambiario para que el dólar no se dispare, lo que hemos contado que el FMI o el propio gobierno de Alberto Fernández considera que ha sido la financiación de la fuga de capitales. Pero más allá de esa discusión, lo que les quiero contar ahora es por qué antes de irse Mauricio Macri prende la maquinita de imprimir pesos del Banco Central a full. La prende, yo lo conté acá en este programa, lo contamos en Animales Sueltos, el 28 de octubre, un día después de perder la elección general y saber que Alberto Fernández iba a ser el próximo presidente, el expresidente Macri firma un decreto de necesidad de urgencia por el cual autoriza al Banco Central, en una serie de asignaciones presupuestarias, a emitir hasta 400.000 millones de pesos para financiar al Tesoro Nacional, para financiar al gobierno. Y eso era básicamente así porque se había quedado sin financiamiento, ya el FMI no enviaba más préstamos, porque había reperfilado la deuda en pesos, en un momento se dio cuenta que no podía refinanciar la deuda en pesos, no le prestaban al gobierno de Macri ni siquiera en pesos, pateó esa deuda para adelante, el famoso reperfilamiento, y se quedó sin ningún financiamiento. Entonces el único financiamiento que le quedó para seguir pagando las jubilaciones, para seguir pagando las obras públicas, que también se suspendió el pago, pero algo había que pagar de obra pública, para pagar los salarios públicos, para pagar el gasto corriente, fue pedirle al Banco Central que imprima pesos y que se los pase al Tesoro Nacional. Macri había firmado un decreto por 400.000 millones de pesos como asignación presupuestaria, que hasta 400.000 millones de pesos el Banco Central podía imprimir y pasárselo al Tesoro Nacional. Bueno, ahí prendió a full la máquina de imprimir peso Alberto Fernández. Había usado también al Banco Central para financiar al Tesoro en los años anteriores, pero nunca tanto como la usó en los 2 meses finales de su gobierno. Fíjense, Macri en los últimos 2 meses, Macri en los últimos 2 meses de su gobierno, en mayo el Banco Central había emitido 77.000 millones de pesos y se los había pasado al Tesoro en algo que se llama eufemísticamente utilidades del Banco Central transferidas al Tesoro. En agosto había el Banco Central emitido 127.000 millones de pesos y se lo había pasado como utilidades al Tesoro. Bueno, es una manganeta que en general también se hacía
en el gobierno previo a Macri, cómo el dólar venía subiendo y el Banco Central tiene reservas que cuando sube el dólar en pesos quedan mucho más importantes, una cantidad mayor, valuadas en pesos. El Banco Central contabiliza esa suba del dólar, teniendo las reservas, como una especie de ganancia contable. Y contra eso emite pesos. Bueno, es lo que había hecho Macri para financiar parcialmente al gobierno en mayo y en agosto. Pero atención, que en noviembre, ya con el nuevo decreto que firma, después de perder la elección, el Banco Central imprime 60.000 millones de pesos y se lo transfiere al Tesoro directamente como adelantos transitorios, como una especie de préstamo del Banco Central al Tesoro. Y en diciembre, antes de irse 2 días, el 2 de diciembre y el 5 de diciembre, emite un total de 130.000 millones de pesos y se los transfiere al Tesoro para pagar las cuentas del último mes del año, que es un año en general, sobre el final del año, noviembre y diciembre, hay que ir pagando un montón de cuentas en el sector público. Con lo cual el año pasado Macri emitió desde el Banco Central para financiar al Tesoro unos 390.000 millones de pesos. Ya había dejado calentita la maquinita de imprimir pesos de la Casa de la Moneda o del Banco Central para financiar al gobierno. Bueno, fíjense lo que está haciendo Alberto Fernández. Alberto Fernández agarró ya calentita la máquina de imprimir pesos y le está dando con todo, porque no tiene otra fuente de financiación para cubrir las cuentas fiscales. En diciembre, con el propio DNU de Macri, no tenía que firmar ningún decreto para hacer algún cambio presupuestario, el Banco Central emite 160.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. En febrero emite otros 107.000 millones de pesos y esta semana emitió en unos poquitos días de marzo 75.000 millones de pesos como adelantos transitorios al Tesoro para pagar las cuentas. En diciembre era lógico, porque había que pagar aparte muchas cuentas que había dejado Macri impagas. Entonces no tenía otro financiamiento, no tenía préstamos en dólares, no tenía la posibilidad de tomar deuda en pesos, o lo poco que tomaba en deuda en pesos era para pagar vencimientos de deuda en pesos, y imprime fuerte. Pero después sigue imprimiendo también y ya lleva 342.000 millones de pesos de emisión del Banco Central para financiar al Tesoro en menos de 3 meses de gestión. Atención con este número, porque en general lo lógico es que se imprima sobre el final del año, cuando están los mayores gastos del Estado. O sea que se viene imprimiendo mucho para financiar al Tesoro. ¿Qué dice en el gobierno? Fíjate los gráficos, que va a quedar mucho más claro, 2019-2020. Macri, que encendió la maquinita de imprimir pesos, y Alberto Fernández, que la está utilizando porque no tiene otra forma de pagar las cuentas. Cuando anuncia un aumento para los jubilados de la mínima, o cuando anuncia un aumento, un bono para la UH en diciembre y enero, o cuando dar los aumentos, que ya lo hemos discutido acá, del decreto polémico de los aumentos para jubilados en marzo, la forma de financiarlo hoy, porque la recaudación tampoco viene bien, es que el Banco Central imprima los pasitos y se los transfiera al Tesoro. Esto es lo que le decía, durante todo 2019, hasta que se fue, hasta diciembre, el 10 de diciembre, Macri había emitido desde el Banco Central, en rojo están las llamadas utilidades del Banco Central transferidas al Tesoro, en verde la financiación directa del Banco Central al Tesoro. En total había emitido 390.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. Macri, que se la pasó diciendo que la inflación era por la emisión de pesos y el déficit, se va con una emisión muy fuerte desde el Banco Central, firmando un superdecreto que autoriza al Banco Central a emitir 400.000 millones de pesos. Bueno, termina emitiendo el Banco Central para financiar el Tesoro casi 200.000, pero en total casi 400.000 millones de pesos el año pasado para financiar el Tesoro. Alberto Fernández, en 20 días de diciembre y 2 meses y medio de lo que va de 2020, ya lleva emitido 340.000 millones de pesos. Bueno, claramente esto no es sostenible. ¿Por qué hace esto el gobierno ahora? ¿Y por qué tiene que cambiar en los próximos meses? Bueno, porque está esperando cómo se resuelve el tema de la deuda.
Considera Alberto Fernández que no hay posibilidad de hacer un ajuste fiscal feroz que signifique reducir déficit, recortando fuertemente el gasto o subiendo fuertemente impuestos. Ya subió, apenas llegó impuestos presionado por el FMI, pero considera que no hay más espacio para el ajuste. De hecho, lo votaron para salir del ajuste, no para profundizar el ajuste. Y mientras tanto, lo único que le quedó para financiar las cuentas del sector público es emitir pesos desde el Banco Central. Tiene que negociar contrarreloj con los acreedores para ver cómo salva el peligro de default que tiene la Argentina, cómo renegocia pagarles en más plazo, hacer una quita de capital y de intereses de la deuda por 70.000 millones de dólares, y quiere ver si todo eso, si se sortea exitosamente, en algún momento le reabre el financiamiento a la Argentina. Porque si Argentina no reduce su déficit fiscal, si no elimina su déficit fiscal, necesita una fuente de financiamiento, y no es muy difícil entender. O lo financiás emitiendo pesitos, o lo financiás tomando deuda. Bueno, fíjense que obviamente el Banco Central entiende todo esto que yo estoy explicando, por eso no es que salieron a dar vuelta en el mercado casi 400.000 millones de pesos en los últimos 3 meses, que es lo que se emitió para financiar al Tesoro. El Banco Central está tratando de regular los pesos que hay dando vuelta, porque al mismo tiempo está retirando pesos del mercado, pone pesos en el mercado con un instrumento que es la emisión monetaria para financiar el Tesoro, y al mismo tiempo, fíjate por favor en la próxima placa, al mismo tiempo busca regular para que no queden todos esos pesos dando vuelta y se genere o una presión cambiaria muy fuerte, que se disparen los dólares alternativos por arriba de 100 pesos, o de nuevo presiones inflacionarias muy fuertes. Bueno, yo les decía y les conté que Alberto Fernández le ordenó al Banco Central emitir 378.000 millones de pesos en lo que va 342.000 millones de pesos en lo que va de su gestión para financiar al Tesoro. No es la única fuente de emisión de pesos para el Banco Central. El Banco Central también emite pesos cuando compra dólares en el mercado cambiario, compra los dólares y como el Tesoro no tiene superávit, no tiene pesos para comprar esos dólares, los compra el Banco Central, le da la maquinita, imprime esos pesos y los emite. Emitió 100.000 millones de pesos porque efectivamente en diciembre y gran parte de enero y febrero pudo comprar dólares el Banco Central, y al mismo tiempo el Banco Central tiene que emitir pesos para pagar los intereses de las LELIQs, las famosas LELIQs, los bonos del Banco Central. Emitió 127.000 millones de pesos el Banco Central. Todas estas son las fuentes de emisión de los pesos que salieron emitidos del Banco Central y están circulando en la economía. Bueno, al mismo tiempo el Banco Central retiró casi 400.000 millones de pesos que estaban dando vuelta. ¿Y cómo lo hizo? Y sobre todo lo hizo muy fuerte en las últimas semanas. Retira pesos y emite LELIQs. Es decir, como no quiere que esos pesos estén dando vuelta en los bancos y que los bancos los coloquen todos fácilmente, esos pesos en préstamos muy blandos, o que esos pesos terminen en los depósitos de los bancos y después puedan andar corriendo para el dólar, lo que hace es, le ofrece a los bancos más LELIQs, los bancos reciben esas LELIQs y a cambio le dan esos pesos, y esos pesos se retiran del mercado. Por eso la base monetaria no creció en todos los pesos que emitió el Banco Central. Si sumamos todo, hay 500.000 millones de pesos que se emitieron en 3 meses nada más, sino que creció solo en 170.000 millones de pesos los pesos circulantes en la economía o en cajas de ahorro o en cuentas corrientes. ¿Qué quiero contar con todo esto? Bueno, que se está muy al filo, digamos, de que se va llevando una política económica de cortísimo plazo, de emergencia, para pagar las cuentas públicas, para tratar de acumular reserva del Banco Central, para cumplir con las LELIQs. Fíjense que Alberto Fernández en la campaña había dicho que le iba a pagar a los jubilados con los intereses de la LELIQ que no iba a pagar. No solamente está pagando los intereses de la LELIQ, el Banco Central emitió peso para pagar intereses de la LELIQ, sino que le emitió más LELIQs todavía. Esta semana el stock de LELIQs es récord, porque el Banco Central, que tiene profesionales muy buenos, emitieron una gran cantidad de LELIQs para retirar pesos. Entonces, una cosa son los discursos, las campañas electorales, la idea de conceptos básicos para captar votos, y otra es administrar el Estado. En esta administración del Estado,
Yo les vengo contando, hay un plan de emergencia de corto plazo que es que Argentina no explote, que no vuelva a haber una nueva crisis cambiaria, y al mismo tiempo tratar de ir recuperando lentamente el poder adquisitivo de los salarios, desacelerando la inflación con un dólar controlado, con congelamiento de tarifas, y ver si este plancito de corto plazo puede pasar a una segunda etapa si se renegocia exitosamente la deuda en mayo, a más tardar, lo ha dicho el propio Alberto Fernández, en abril, fines de abril, si fuera posible, Argentina no cae en default y después hay que hacer un plan para los próximos 3 años y medio.